Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que trae a tierra los conceptos de la psicología aparentemente complejos y los traduce a un lenguaje más amable. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, profesor universitario y escritor. Esta es la primera entrevista de nuestro programa y tenemos a un invitado de lujo. Tengo la felicidad de presentarles a un gran colega que la verdad admiro muchísimo. El invitado de hoy es el licenciado Felipe Blanco. Es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Belgrano. Se egresó con la tesis de grado con el siguiente título: Propuestas de apoyo psicoeducativo en el aula al trabajar con niños y niñas con espectro autista. Programa Teach. Además de eso, es profesor adscripto de Psicología del Desarrollo 1 y 2 en su alma mater. Asimismo, con relación a su trabajo, trabajó en un centro de día para adultos con discapacidad intelectual y autismo. Asimismo, trabaja en un colegio primario haciendo inclusión escolar con niños con autismo. Asimismo, en su afán de continua formación, está realizando posgrados de Flasco. 2. Específicamente el Diplomado Superior en Constructivismo y Educación a cargo del Dr. Carretero. Asimismo, el Diplomado Superior en Prácticas Inclusivas en Condición de Espectro Autista a cargo del Dr. Paldes. Bienvenido, Felipe, a Psicología Hablante. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Álvaro. El placer es mío, completamente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, que es el autismo. Vamos a desmenuzar el concepto y entenderlo en mayor profundidad, pero para ello usaremos una metodología bastante simple, que es ir de lo más general a lo más específico. Perfecto. Teniendo esto en cuenta, Felipe, por favor, contanos qué es el autismo. Bueno, yo creo que el autismo es un mundo hermoso que está dentro del nuestro. Porque es conocer a personas que son maravillosas y sorprenderte todos los días con algo distinto. Eso es lo que me pasa a mí trabajando, eso es lo que me pasa a mí cuando estudio, cuando investigo, cuando voy a congresos sobre esto. La cantidad de anécdotas, la cantidad de cosas que uno va aprendiendo día a día de las personas con autismo es fantásticas. Yo quizá, aclaración, ¿no? Siempre que se habla de autismo, antes se hablaba específicamente del concepto autismo, hoy en día se habla más de espectro autista porque justamente habla de que el autismo es muy variado. Antes, por ejemplo, en lo que es el manual de diagnóstico, el DSM-4, se hablaba, por ejemplo, de 5 tipos de autismo, como por ejemplo el que se conocía como Asperger. Hoy en día ya está todo dentro del espectro autista y lo que tiene de maravilloso es que no hay dos personas con autismo iguales, así como no hay dos personas como nosotros iguales. Si bien vos y yo, como estuvimos hablando al principio, somos muy iguales en cuanto a inseguridades y qué sé yo, no hay dos personas con autismo que sean, que decís, quizá hay uno que es hiper hablador y otro que es completamente silencioso. Entonces, bueno, también, viste, pensar esto de, ¿es trastorno de espectro autista como se lo conoce hoy en día? ¿O ya está empezando a criticarse la palabra trastorno por ser algo como peyorativo, algo negativo, y se está empezando a hablar de condición de espectro autista? Claro, el trastorno también es un concepto estigmatizante, que ubica Tal una etiqueta cual. y que encierra al sujeto en una etiqueta que al fin y al cabo es algo que nos orienta a nosotros como profesionales para poder hacer un diagnóstico, para poder tener cierto tratamiento, pero al fin y al cabo la palabra no deja de ser estigmatizante al momento de trabajar con estos sujetos. Sí, estoy de acuerdo. Me pasó en el centro de día en el que estaba que hablaban, por ejemplo, de que
siguiendo esta idea tuya, ¿no? De que no se habla de diagnósticos, pero por esta idea de no hay que etiquetar a las personas. Es una idea que yo banco, me gusta, pero hasta un límite, ¿no? Porque yo que no es lo mismo en un centro de día trabajar con una persona con discapacidad intelectual a una persona con autismo. Puede tener reacciones distintas, puedes tener tratamiento distinto, puede necesitar adaptaciones distintas. Entonces el diagnóstico está bueno, pero no como una encarcelación, no como una etiqueta, sino para construir un camino. Y también algo muy interesante que hasta vos lo venís planteando, al ser un espectro y tener tantas manifestaciones, encerrar en un diagnóstico algo limita las posibilidades de identificar otras manifestaciones que tal vez no son tan usuales. Y con esa introducción también me gustaría ir a la segunda pregunta, que tiene que ver con, según vos, ¿cuáles son los principales mitos relacionados al autismo, al espectro autista, que son falsos? Sí. Hay varios. Sobre todo hoy en día que el autismo está como más en la boca de la sociedad, ¿no? Cosa que está bueno, se está hablando más, pero bueno, hay veces que se creen algunas cosas. Yo te diría, no sé si son del todo falsos, sino de que es como que quizá desvían la atención. Bueno, ahora vemos cómo categorizar esto, pero por ejemplo la edad, ¿no? Okay. Siempre que se habla de autismo se piensa en chiquitos. Claro. En niños, cosa que yo creo que está bien, no creo que esté mal. Es más, yo en mi trabajo en primaria, claro. A mí me gusta trabajar con niños, pero porque la idea de eso es ya trabajar de entrada al principio para que después tengan un futuro mejor, como una intervención más temprana. Pero hay adultos con autismo y hay adultos mayores con autismo. Y es más, el año pasado, por ejemplo, falleció Donald, que Donald fue el primer caso de autismo diagnosticado por Kanner en 1943. Así que falleció con, no me acuerdo cuántos años, como unos 80 años. Después otro mito que escuché es que, por ejemplo, una persona de 40 años dice, estoy desarrollando autismo. No, o sea, no. El autismo es algo que se tiene o se es o no. Claro. No es que te pueda aparecer de repente a tal edad. Claro. Es algo que se tiene durante toda la vida. Y es más, incluso se dice, ¿no? Todos los autores dicen, a partir de los 18 años también seguís teniendo autismo, como seguí pensando en esa persona. Después otro mito que pensé es, por ejemplo, que el autismo es violento. Por ejemplo, escuché como no quiero trabajar con chicos con autismo porque me dan miedo. Es como te digo, no es del todo falso, pero la violencia no es una violencia física de la forma en la que esa persona estaba pensando. Es quizá el autismo, primero que nada, se caracteriza por una falla en la comunicación social. Antes se pensaba que eran un trastorno emocional. Después pasó a pensarse que era un trastorno en la percepción, ya que perciben la realidad de una manera distinta. Y hoy en día, incluso el DSM habla de que es un trastorno de la comunicación. Es una falla en la comunicación que le permite o que le dificulta mantener relaciones sociales y dar las ideas claras. Entonces quizá la violencia puede ser más del lado de una falla en la comunicación, de no saber cómo expresar algo de una manera más adecuada, y encuentra reacciones más primitivas como las que teníamos todos, que era o llorar, gritar, pegar, escapar. Claro. Después, bueno, siguiendo con la conducta, por ejemplo, que creo que el mayor mito del autismo es que es una persona callada, o que es una persona que está como
si bien se habla de un ensimismamiento, justamente autismo viene de esa palabra, y Kanner hablaba de una soledad absoluta, el autismo puede presentarse también con un chico que no pare de hablar. No es necesariamente alguien que esté callado, alguien que está aislado. Y hablando de eso, ¿cuáles son los criterios para poder identificar a una persona con autismo? Y, por ejemplo, bueno, el autismo se puede diagnosticar a partir de los 2 años. Si bien hay autores, incluso el mismo Kanner hablaba de que el autismo puede aparecer desde el principio de la vida, se tiene más la idea de que hay un curso de desarrollo más típico, por así decirlo, y a los 2 años hay quizá una regresión. Por ejemplo, en lo que se conoce como las referencias conjuntas, es decir, donde antes el bebé miraba a la madre, puede dejar de mirarla, o pareciera no escucharlo cuando lo llaman, y los niños parecen sordos, y se pueden hacer, quizá los padres hacen consultas no con un psicólogo, sino con un oftalmólogo, creo que es el del oído, ornitorrinólogo, bueno, el de los oídos. Ese, perdóname. No, oftalmólogo es el de la visión, ¿no? Exacto. No, bueno, estoy nervioso. No está bueno aclararlo, está bueno. Pero bueno, justamente, ¿no? Como que se pierde la mirada, o se pierde la escucha, vos lo podés llamar 20 veces y ya no responde al nombre, o lo que más señalan los autores, que es justamente el gesto de señalar. Porque cuando un bebé señala, cuando hace ese gesto, está queriendo indicarle a otra persona, puede ser la madre, algo que quiere mostrarle, o compartir una emoción juntos. Y si esos gestos, dice por ejemplo Valdés, ¿no? Si a los 9 o 18 meses no aparece, que justamente es cuando empieza la revolución cognitiva de los 9 meses, que también se conoce más adelante como la teoría de la mente, si no empieza a aparecer estas ideas de conectar con un adulto, de conectar con otro, ya podés empezar a sospechar. Es como lo que se conoce como señales de alerta. Claro. Después, por ejemplo, también algo común es en los juegos, ¿no? Juegos quizás simbólicos, como agarrar una escoba y jugar a que es un caballo. Eso quizá no lo encontrás en un chico con autismo. O si tiene, por ejemplo, un auto, en vez de jugar a que es un auto, juega a darle vueltas a la rueda. Son juegos más funcionales, son juegos más repetitivos. También, por ejemplo, otras de las señales de alerta es en cuanto a los estímulos. Si sufre mucho los estímulos, tanto los del tacto, como por ejemplo vas y agarrás al bebé para levantarlo y darle muchos besos, y quizá para ese bebé con autismo es una tortura eso que estás haciendo, y podés desatar una crisis. O bueno, incluso hay algunos que directamente no tienen propiocepción, no tienen sensación del propio cuerpo, o buscan los estímulos, en vez de huir de los estímulos, buscan tenerlos más, buscan la música más fuerte, buscan distintas texturas. Después ponerle otras alertas, son la típica, también es la del lenguaje, la de los chistes, la literalidad que hay, de las cosas tienen un solo significado y no le pueden encontrar el más allá. No pueden entender los tonos, las verbalidades. Por ejemplo, donde yo trabajaba, ¿no? Un chico, estaban jugando a la familia y de repente le decían al chico con autismo, bueno, vos sos el bebé. Y él, como no estaba dentro de ese juego simbólico de la familia, le dijeron, vos sos el bebé, y se lo tomó como una agresión. Claro. Y reaccionó como si fuera una agresión. Y bueno, eso. También, bueno, poca tolerancia a los cambios, eso es fundamental.
de que no podés de repente, imagínate, el chico llega a la casa y de repente ve toda la casa con los muebles en otros lados porque a la madre se le cantó hacer una reorganización. Eso puede desatar muchos problemas, muchas crisis. Hay siempre un trabajo de anticipación que hay que hacer. Claro. Vos en un momento hablas acerca de uno de las alertas para poder identificar que puede haber un diagnóstico de autismo es el ensimismamiento, la falta de comunicación y búsqueda del otro. Y pensaba también que en muchos relatos muchos padres se encuentran con situaciones sumamente angustiantes en las cuales intentan eh, encontrar la mirada del bebé, intentan llamarlo, no hay respuesta y no saben qué pasa, no entienden por qué pasó eso. Y eso es uno de los signos para poder tener en cuenta y llevarlo a algún psicólogo, un neurólogo. ¿Cómo recomendarías eso? Sí, bueno, hay trabajos que son re lindos, que yo los investigué y te juro tengo unas ganas de trabajar de eso, que es lo que se conoce como estimulación temprana. ¿Viste? Por ejemplo, te cuento un breve ejemplo de algo que leí en un libro de Víctor Ruggeri, que es, vos te pones adelante del bebé, sin ningún objeto, sin nada, e intentás constantemente llamarle la atención, ya sea con ruidos, ya sea tocándolo, ya sea consiguiendo su mirada, poniéndote adelante, sonriéndolo, y el libro y los ejemplos iban contando cómo va avanzando de a poco las relaciones. No es algo que es exclusivo, viste, como este niño nunca va a mirar a alguien, para nada. Claro. Se puede trabajar y se puede trabajar un montón, y es muy gratificante eso, porque de repente podés conseguir la mirada e incluso las sonrisas. Claro. Y encima habla, viste, de caricias y de abrazos, es como muy tierno, muy lindo, y que son trabajos espectaculares, yo los valoro muchísimo. Bueno, y por eso también la importancia de poder identificar estas señales en una edad temprana para poder hacer este trabajo y ayudar a desarrollar estas habilidades, a desarrollar una mejor calidad de vida también. Hablando de todas estas manifestaciones que son muy diversas, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿existen diferencias en la manera que se manifiesta el autismo en varones y en mujeres? Me encanta la pregunta porque es también otro de los mitos, volviendo a un anterior, es otro de los mitos del autismo, ¿no? Que es mayoritariamente en hombres, o incluso exclusivamente en hombres. Es un tema hermoso. Yo recomiendo mucho el libro que se llama Mujeres y Autismo, de María Merino. La adoro, estuve en un congreso de ella, me compré el libro instantáneamente. Es fabuloso el trabajo que ella hace, porque lo que básicamente evidencia la autora es que el autismo se vio siempre exclusivamente como algo de hombres, porque todos los criterios diagnósticos estaban vistos para evaluar a niños. Por ejemplo, uno de los test que más se usa para diagnosticar autismo es el A2 o el A2T cuando es toddler. Y ese test con mujeres no sirve. Y si sirve es cuando hay no solamente autismo, sino autismo con discapacidad intelectual severa. Es decir, no reconoce solamente a las mujeres con autismo. Claro. Las mujeres con autismo es también otro mundo que es súper interesante. Hay un concepto que se usa últimamente que es el masking, que es cuando se intenta camuflar. Sobre todo las mujeres intentan camuflar su autismo para estar más aceptadas en la sociedad. Incluso, por ejemplo, el masking no se ve solamente desde la adultez, porque, por ejemplo, estamos viendo que se está diagnosticando a mujeres adultas
que recién a una edad de 40 años le diagnostican autismo, cuando es algo que tuvieron toda su vida y quizás sufrieron toda su vida porque no tuvieron ni los apoyos ni entendían qué les pasaba. Pero por ejemplo, ya desde niñas, el juego que se da en las niñas con autismo es distinto al de los niños, porque por ejemplo el juego de las niñas puede estar como más aceptado o más esperado por la sociedad. Claro. Es decir, una niña con autismo puede jugar con una muñeca y vos lo ves con una mirada de adulto, con una mirada quizá machista, no sé, y decís, esta niña está jugando que es una madre. Claro. O por ejemplo, si el niño, esto es un ejemplo que da Ruggeri que me parece fantástico, si el niño no sale en el recreo y se queda leyendo, es porque tiene autismo. Si claro. Lo hace la niña, es porque es intelectual. Entonces sí, también hablan, ¿no? La autora Merino habla de que en las mujeres hay más deseo de interacción, más búsqueda de amistades, pero más dificultad para sostener esos vínculos. Para sostener las relaciones es muy difícil. Hay mucha exclusión de parte de las amigas, mucho hostigamiento, mucho interés en querer copiar lo que hacen las otras sin entender por qué se hace. Y bueno, lo que siempre resalta esta autora es que para las mujeres termina resultando siempre esto muy agotador, porque es todo el tiempo ponerte una máscara cada vez que salís a la calle, cada vez que vas al colegio, vas al trabajo, de interpretar un papel, una sonrisa de algo que no sentís, de algo que no sos. Y esto puede generar muchas cosas. Por ejemplo, ansiedad y depresión es una de las más comunes, pero también hay, por ejemplo, mucha comorbilidad en mujeres con autismo con disforia de género, es decir, que no se atribuyen mujeres como no atribuyen su género del mismo que se les asignó al nacer, claro. Pero por esto de no comprender también las expectativas sociales de por qué yo soy mujer y están esperando que haga esto. También, por ejemplo, es muy común que se diagnostique a una mujer con autismo con TCA, trastorno de conducta alimenticia, claro. Cuando en realidad el TCA puede ser producto del autismo, claro. Porque esto de las distintas texturas y no querer comer determinados colores, determinadas cosas, la dismorfia corporal es otro, porque hay una hiperfocalización en el cuerpo y en la imagen y en querer parecerte a lo que se propone como un estándar social que termina arruinando el propio cuerpo de la mujer. Claro. Y bueno, esto de ansiedad y depresión que también es terrible. Muy interesante lo que vos decís y además, a ver, hay muchísima angustia que acompaña a todos estos tipos de padecimientos que viven personas con autismo, y pensaba justamente cuáles serían o cuáles son las diferencias en el trabajo clínico como psicólogo, como acompañante terapéutico, entre una persona con y sin autismo. Me gustó, ¿te puedo hacer una aclaración? Por favor. No es que el autismo conlleva angustia. Okay. No es que una persona con autismo está angustiada por su autismo. No, claro. Claro, o sea, es como que se espera de esa persona con autismo que no tenga autismo. Claro. Se espera de la sociedad que esa persona sea como todo el resto, que sea normal, entre comillas, ¿no? Que sea neurotípica. Y eso es lo que genera la angustia, esa divergencia. Tal cual, exactamente. Claro. Y bueno, si bien yo no estoy tan metido en el trabajo clínico, sí, obviamente leí, pero yo me enfoco más en lo educativo, en los colegios, pero sí hay mucho tratamiento
que busca eliminar las conductas autistas. Y te lo digo desde el peor sentido de las palabras. Es decir, sacarle el autismo a las personas. Y eso sí, puede ser muy doloroso. Puede traer mucha angustia para la persona porque es cambiarla desde su ser. Y no es que la persona eligió ser así. La persona es así. Tiene un cerebro distinto, tiene una manera de ver el mundo distinta, una manera de percibirla. Así que yo quizá la recomendación que más puedo hacer desde el lado educativo, porque también vos que sos más terapeuta, quizá coincidís en esto, que la terapia tiene también aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, enseñanza. Entonces, yo diría, una recomendación sería como, por ejemplo, aceptar a la persona con autismo, no querer modificarle, sí, por supuesto, cuando la persona tiene conductas autolesivas, que es muy común que se golpee a sí misma, eso cambiarlo por otras conductas más aceptables, pero no aceptables por la sociedad, aceptables para esa persona, Claro. que no se lastime. Claro, claro. Sí, qué interesante qué terrible al mismo tiempo que el trabajo clínico con personas con autismo se busque, como bien decís, sacarle el autismo, cuando sabemos perfectamente que es una cuestión estructural, una cuestión, una convergencia entre lo orgánico y lo psíquico, y bueno, Sí. Eso es una corriente. No es que todos los trabajos clínicos son así. Yo te estoy hablando de uno específico que no voy a nombrar, pero sí. Hay, por ejemplo, a mí me gusta más el Teach, que es una mirada más abierta de aceptación hacia el autismo y no cambiar a la persona con autismo, sino cambiar el ambiente para que el ambiente acepte más las neurodivergencias del autismo y no que el niño se tenga que adaptar al ambiente, sino que el ambiente se adapte al niño. Hablando de esto de el ambiente se adapte al niño, ¿cuáles son las maneras que se recomienda para poder hacer una inclusión escolar a un chico con autismo? Vos que trabajás en ese ámbito, ¿cuáles son las recomendaciones que podrías hacer? Yo principalmente recomiendo del método Teach, que es el que, no te digo el que me especialicé, pero es el que hice mi tesis y me gustaría seguir estudiando. Pero el método Teach plantea primero que nada conocer bien qué es el autismo, cuáles son sus características, para saber qué esperar del niño. ¿No? Si bien no en todo se da de la misma forma, pero sí hay como puntos a tener en cuenta, como por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? De los problemas de la comunicación o la forma de la percepción, que se puede o distraer mucho o hiperfocalizar, esto de los cambios, de tener en cuenta las rutinas. Entonces, por ejemplo, lo que plantean los del programa Teach es tres cosas. Antes de entrar en el programa, ¿qué es Teach? ¿Es un programa? ¿Cuáles son las letras? Bien, sí, tenés razón, porque yo hago como que todos sabemos qué es esto. Teach es, primero que nada, un programa que nació en Estados Unidos con Eric Schopler, que iban contra él de Bruno Bettelheim. Que Bruno Bettelheim era un autor que culpaba a la familia por causarle el autismo a sus hijos, y su intervención era separar a los niños con autismo de su familia. El programa Teach busca revertir esto, entender más qué es el autismo y junto con la familia, los colegios y distintas instituciones y la comunidad lograr un mejor tratamiento para ese niño. Entonces Teach, creo que las palabras son Treatment and Education for Children, for Autistic Children and Other Communication Handicaps, tratamiento de educación para niños con autismo y otras discapacidades de la comunicación.
Entonces es el primer programa que además iba un poco en contra del psicoanálisis. Yo sé que sos psicoanalista, perdóname. No, estamos en la misma. Pienso lo mismo, la posición con el autismo es... Sí, porque hay incluso hoy en día, sigo viendo que en algunas universidades se sigue haciendo congresos de psicosis infantil autista. Claro. Y no, el autismo no es una psicosis, son cuestiones del neurodesarrollo, pero bueno, son distintas miradas que hay. La que busca el programa Teach era ser el primer programa que esté basado en la ciencia y dar herramientas que les sirvan tanto a padres, a maestros y a terapeutas, y que estén evidenciados de que sirve para el niño para que en el futuro se convierta en un adulto responsable como todos los demás. Claro. Muy americana esta idea, ¿no? De un adulto responsable que pague los impuestos, que trabaje, qué sé yo, el famoso sueño americano, pero dárselo también a los chicos con autismo. Y respondiendo, bueno, a tu pregunta de qué se puede hacer, por ejemplo, en un colegio, ellos proponen varias cosas. Yo voy a centrarme en 3, por ejemplo, que, por ejemplo, una es estructurar el ambiente, es decir, que el chico no se adapte al caos de una primaria, sino que la primaria se adapte y pueda hacer que el caos inherente de un colegio y de millones de chicos gritando y corriendo y yendo de un lado para el otro pueda estar un poco más ordenado para ese chico. Claro. Otra de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, centrarse en los intereses de cada niño, porque cada niño va a tener un interés distinto. Hay chicos que tienen hiper fijación en, ya sea en Messi, en Los Simpson, en ¿cómo se llamaba este? Pepe Argento, que bueno, el de familia, bueno, Casados con Hijos, ahí está, Casados con Hijos, Sonic, bueno, un montón de cosas. Entonces usar eso también a favor para captar la atención del chico, porque si vos al chico vas y le decís, ¿no? Un problema de matemática, Pablo tiene que comprar 743 naranjas. Sí. ¿Cuántas gastó con 1000 pesos? ¿Viste? Y el chico no le interesa, no le encuentra no tiene ganas de seguir prestando atención a eso. Entonces, si vos, por ejemplo, reemplazás Pablo con Messi, ahí ya captaste el interés y quizá te lo puede resolver más rápido. Claro. Después, otra de las cosas que más resaltan es la fortaleza visual que tienen los chicos con autismo. Es decir, esto que te decía antes de que vos le podés decir Álvar, sentate, Álvar, y no te dan bola, no, claro. Verdaderamente no te da bola. Y no es que no te escucha perfectamente, no te da bola. En cambio, si vos vas y le pones lo que se conoce, ¿no?, como un pictograma, es decir, una imagen de su interés estereotipado con un mensaje, quizá lográs ahí captar y que le llegue mayor comunicación, una comunicación más significativa, como dicen los autores. Le pones a Messi sentado y el chico se va a sentar y no lo va a tomar como algo malo, no lo va a tomar como una orden, sino que lo va a tomar en parte como un juego y en parte como se lo está diciendo Messi, y claro, Messi está sentado, lo voy a imitar. Es algo súper que yo valoro muchísimo esto, porque yo lo utilizo bastante y sé que funciona, y sé también que cada vez que pongo, por ejemplo, el me siento, hay una sonrisa después. No lo ve como una orden, como algo malo. Claro. Qué interesante, porque también es una adaptación a nivel pedagógico, y creo que también con los cambios sociales, con los cambios de la época, poder captar la atención de una manera en que se tenga en cuenta las necesidades del chico, del niño, son sumamente importantes, no solo a nivel educativo, sino también para la formación de estos chicos, poder instalar que hay una importancia en la educación, y que también estos
chicos tengan acceso a la educación y puedan incorporarse, porque no, como bien decís, no es un problema del chico, sino es un problema del entorno, que tiene que encontrar las maneras para poder incluirlo en este proceso educativo. Claro, y antes la manera era mandarlo a un colegio especial. Claro. Que, ojo, los colegios especiales sirven. La gente que trabaja ahí es fantástica. Hacen trabajos espectaculares y lo sé de primera mano porque conozco a una maestra que manda a su hija a un colegio especial y me muestra la sonrisa de la chica todos los días. Claro. Es brillante el trabajo, pero no es en todos los casos. Claro. No es porque el chico este tiene autismo tiene que ir a un colegio especial. Claro. Para nada. Es más, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todos, creo que el artículo 18, bueno, no me acuerdo cuál era el de educación, pero que todos los chicos tienen que tener acceso a cualquier institución, y que cualquier institución tiene que estar preparada. Y esto es algo que obviamente no se cumple, porque si vos hablas con la familia que tiene un hijo, una hija con autismo, o con alguna otra discapacidad, puede ser discapacidad intelectual, puede ser síndrome de Down, un montón de otras condiciones, van a contarte la cantidad de colegios que fueron rechazados y rebotados. Y eso es lo más común, que te digan, no, este no es el colegio para tu hija, para tu hijo. No estamos preparados. Y bueno, tenés que estar preparado. Claro, claro. Hablando de eso, justamente de preparación, ¿cuál sería alguna recomendación que le darías a un profesional que está trabajando ya sea con pacientes con autismo o a un acompañante terapéutico, a un psicólogo que esté acompañando a un chico con autismo en el ámbito educativo? Yo le recomiendo, bueno, primero que nada, no se asusten, como habíamos hablado antes, ¿no? No tengan miedo de, tiene autismo, no voy a tomar el caso. ¿No? Puede ser hiper gratificante. Es cada logro, que quizá uno lo ve como una nimiedad, ¿no? Como por ejemplo, yo me acuerdo que una vez una amiga mostró que su hermano con autismo logró mirar el pizarrón y copiar al mismo tiempo, que para nosotros es quizá lo más normal, claro, lo más obvio, pero para un chico con autismo eso es cambiar el mundo. Claro. Es muy gratificante trabajar con chicos y chicas con autismo, así que no se asusten, llevarse bien con el entorno, ya sea con la maestra. Yo con Gise, la maestra con la que trabajé, con Sole, generé una relación tan profunda y tan hermosa que cada comentario, cada cosa que yo les hacía, ellas lo tomaban no como una crítica, sino como una construcción amorosa. Claro. Porque también hay que estar preparado para hacer docencia en cada oportunidad que se dé, ¿no? De no te preocupes, reacciona así por tal y tal cosa. Pero siempre entender al chico, nunca hablar del autismo en general. Claro. Siempre explicar el autismo en cada chico. Claro. Después, por ejemplo, que no se tomen las cosas personales. A mí me han puteado, me han basureado, me han dicho de todo, me han dicho que te vayas, que no quiero verte nunca más, que sos insoportable. ¿Quién te dijo eso, para clarificar? Me lo dije, bueno, un chico con el que trabajé, claro, los chicos con los que trabajaba en el centro de día, pero porque tienen estas reacciones muy guturales, ¿no? Estas reacciones, claro, que salen de que quizá un día haces algo distinto y provocas una crisis, o incluso ni sabés qué hiciste y provocaste una crisis. Yo una vez fui a cubrir un grupo y ya te digo, como en este lugar no te decían quién tenía autismo, quién no, y no hice algo que era poner en el pizarrón qué materias íbamos a ver ese día, no hice algo y desató una crisis. Claro. Pero yo lo que digo es, no te lo tomes personal. Vos como psicólogo tenés que estar en un rol profesional
y entender que no es una crítica hacia vos, y encima después venían y te pedían perdón llorando y te amo, te quiero, no te vayas y qué sé yo. Entonces, eso, ser histriónico es otra recomendación que yo hago mucho. ¿Cómo sería eso? Ser actor, ser payaso, exagerar las reacciones, exagerar las caras. Por ejemplo, si está haciendo una conducta inapropiada, exagerar un tono de voz como que estás enojado y esto no se hace, y poner la cara así, o cuando hace algo bien, exagerar una sonrisa y demostrarle que lo que está haciendo es lo mejor que te pasó en la vida y lo mejor que pudo haber hecho. Ser actor. Pues, ¿por qué? ¿Por qué es una recomendación que haces? Y un poco también esto que hablábamos de intentar captar la mirada, ¿no? Que quizá, por ejemplo, la literalidad de las palabras, la mirada, hay tonos que no entienden, entonces vos también los tenés que preparar para que en la vida hay distintos tonos de voz, y cuando estás así haciendo más grave la voz y ponés las cejas así para abajo y mostrás un poco más los dientes, estás más enojado. O también puede pasar mucho, que pasaba en el colegio, que un compañero quizás está llorando y no reconoce la tristeza, o se pregunta qué está pasando, por qué está llorando, y no entiende el contexto, que estamos en un momento triste, hablando de algo triste. Entonces también exagera, por ejemplo, si viene y te pega, exagerar una cara triste, como me dolió, estoy triste, está mal esto. Sobre todo para captar también tanto su mirada como su atención, que le llegue más un mensaje más significativo. Después, esto que hablábamos antes, que es fundamental, que es adaptarse a las necesidades de cada uno. Vos no podés ir con un chico con autismo que es hiperverbal y no para de hablar, y ponerle la tablet con los pictogramas para ayudarlo a hablar. O sea, eso no sirve con ese chico, porque claramente habla. Y yo, quizá una de las... mi mayor consejo es no buscar, para los profesionales, no buscar, no pretender que el chico sea neurotípico, que el chico no tenga autismo. El chico tiene autismo. No te digo que lo trates distinto a cualquier otro niño, tratalo igual, pero sí con sus adaptaciones, sí con el cuidado debido, y no pretender que haga exactamente lo mismo, que reaccione exactamente igual que todos sus compañeritos, porque va a reaccionar distinto. Claro. Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Para ir cerrando, una última pregunta. La misma pregunta que te hice con respecto al ámbito profesional sería ahora al ámbito más personal, que es: ¿qué sugerencias ofrecerías a una familia que ha recibido el diagnóstico de autismo para uno de sus miembros? Yo les diría, primero que nada, que no se culpen, porque escuché mucho esto de qué hice mal. Ya sea o fue algo genético, o fumé mientras estaba en la panza, o cuando nació lo traté mal, o no lo escuché. Viste, es más, se hablaba tanto en la teoría sistémica de esto de la madre fría, la madre que niega o que da mensajes contradictorios al niño y le genera confusión y le genera esquizofrenia o le genera autismo. No, el autismo no se genera socialmente, el autismo es algo más biológico, es algo neuro. Así que primero que nada, no se culpen. No es culpa de ni de la madre ni del padre. Después, que lo mismo, que no se asusten, porque quizá el impacto del diagnóstico y saber que ese chico va a tener que hacer
muchas terapias, muchos tratamientos, Claro. que quizá pueda llegar a necesitar acompañante en el colegio, quizá algunas adaptaciones tanto en el colegio, en la casa, en la calle, que no se asusten, que hay muchas herramientas, muchos profesionales. Yo no conozco ningún profesional, bueno, no, me arrepiento de lo que estaba por decir. Así que no conozco ningún profesional que trabaje en discapacidad que no quiera trabajar en eso. Es mentira, porque es quizá uno de los primeros trabajos que se consigue cuando trabajas de psicólogo. Y como hay mucha oferta o mucha demanda, siempre me equivoco estas dos palabras, más hoy en día están de moda. No empresarios. Claro, pero hay muchas familias que necesitan, muchos colegios que piden, y hay muchos psicólogos que dicen, bueno, trabajo rápido, ya está, salí de estudiar, empiezo a trabajar de esto. Y quizá no tienen ni idea ni de qué es el autismo, porque no lo vieron en la carrera, ni cómo trabajar sobre eso. Claro. Así que consulten psicólogos y que vean su especialidad, que busquen miradas abiertas, que estén más asociadas a lo que se conoce como el paradigma de la discapacidad. Claro. Esto de que se adapte la sociedad al niño y no el niño a la sociedad. Claro. Tener en cuenta las fortalezas visuales. Quizás está bueno tener incluso dentro de la casa pictogramas, como por ejemplo cómo es la rutina de la mañana, de que te levantás, tenés que hacer la cama, tenés que desayunar, lavarte los dientes, bañarte, porque algo común también en el autismo es que las rutinas quizás las hacen desordenadas, si no tienen una guía visual, por ejemplo. Y otra cosa que también la resaltan mucho los autores es anticipar las cosas, anticipar los eventos. Por ejemplo, claro, por ejemplo, viene de sorpresa la abuela a visitarte. Claro. Y no. Entonces eso le puede generar quizá al chico una molestia, una angustia. Claro. Como diciendo, hoy no era el día que venía la abuela, nadie me avisó que venía la abuela, o incluso dentro del colegio, no viene tal maestra, viene otra. Bueno, avisarle al chico antes, claro. O si incluso hay que hacer anticipaciones cuando se cambia de materia. Anticipar siempre es bueno y ayuda mucho a que el caos que tienen dentro de la cabeza de ver el mundo completamente desordenado se les haga más gratificante, más fácil de transitar. Claro. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente es un tema sumamente importante, poco divulgado de una manera así seria, con formación, que se sabe, que se trabaja. Así que agradecerte por tu tiempo, por tu profesión, por el trabajo que estás haciendo. Y nada, espero que pronto nos vuelvas a visitar en el programa. Un placer. Sí, yo traté de que sea lo más... Bueno, vos lo propusiste, ¿no? En tu primer programa como un desafío para los que vas a entrevistar, de que sea bajar a tierra todos estos conceptos. Y yo traté de no hablar ni de cosas difíciles, pero porque además las personas con las que más interesadas en autismo son más que nada las familias que quieren encontrar respuesta en qué le pasa a sus hijos, y encontrarse con conceptos y cosas muy difíciles puede ser muy engorroso. Entonces está muy bueno tu desafío de bajar todos los conceptos a tierra y hablar lo más claro posible. Claro, bueno, muchísimas gracias, Felipe, por el tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y a los que nos van a escuchar después. Así que bueno, muy pronto estén atentos al Instagram Psicología Hablante para las novedades de la próxima emisión. Así que les mando un gran abrazo a todos
Y bueno, espero que puedan sintonizar pronto en Psicología Hablante y de vuelta, bienvenidos a una conversación que transforma.